Siempre va a ser una bendición, hermanos, poder. Siempre va a ser una gran bendición la oportunidad que el Señor nos da de oír su palabra, ¿verdad? De escuchar su palabra. Hoy vamos a ver un tema titulado Cristo ante los fariseos. Y de entrada, pues, de repente nosotros visualizamos a una persona que decimos que tiene un espíritu fariseo. Pues es alguien, hermano, que tiene una doble moral, como lo conocemos, ¿no? Alguien que tiene apariencia de bondad, de ser una persona piadosa, pero que en su corazón y en su mente, pues es una persona altiva, altanera, una persona, pues, que se cree tal vez superior a los demás y simple y sencillamente, pues, señala, ¿verdad?, los errores de los demás sin ver primeramente sus propios errores. Y a grandes rasgos nosotros podemos hablar que alguien que tiene un espíritu fariseo es alguien que hace eso. De hecho, aquí en la imagen, pues, las personas que están de este lado son fariseos y señalan, o sea, señalan, oye, tú haces mal esto, tú haces mal aquello. Pero ellos nunca hablan de sí mismos, ¿verdad? De que pues yo también tengo errores, yo también hago esto mal. O sea, ellos ven, como lo dice la escritura, ven la paja en el ojo del hermano y no ven la viga que está en el suyo. Y ese sentir, ese espíritu, hermanos, abundaba muy constante y de una manera muy profunda en los fariseos, hermanos. Los fariseos eran maestros en las sinagogas de los judíos. Después de la dispersión, o mejor conocido históricamente como la diáspora del pueblo de Israel, después de haber sido cautivos en Babilonia, Israel se esparció, hermano, a lo largo de varios países y continentes. Ya no regresaron todos a Jerusalén, a Judea, ya no regresaron todos. Estaban dispersos. Entonces, como ya no tenían la facilidad del culto, hermanos, como ellos lo tenían anteriormente, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Usted recordará que hemos hablado acerca del templo de Salomón, donde ellos se reunían para adorar. Pues ahora ya no estaba. ¿Por qué? Porque el pueblo babilónico, hermano, pues no solamente llevó cautivo a las personas, sino que destruyó la ciudad. Destruyó el templo, hermanos. Se llevó, dice la palabra de Dios, que se llevaron el imperio de Babilonia se llevó los utensilios que estaban dentro del templo, que servían para adorar y ministrar en la presencia de Dios. Entonces, ahora los poquitos que habían regresado a Jerusalén, a Judá, hermanos, pues ya no tenían un lugar donde poder ofrecer adoración a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Pues hicieron pequeños lugares donde se podían reunir. Ya no era el templo únicamente, aunque lo habían reedificado, pero ya no solamente tenían que ir al templo, ya se podían reunir en diferentes lugares, lo que se conoce como las sinagogas. Yo creo que usted lo ha leído en los evangelios, que estaban en las sinagogas, y en esos lugares, hermano, habían hombres que les enseñaban a las demás personas. En este caso eran los fariseos, hermano, que enseñaban. Pero lo tremendo es que ellos lo que enseñaban, hermano, deberían de estarlo viviendo también primeramente. En la escritura, la ley que ellos enseñaban, la ley mosaica, hermano, pues los mandamientos ellos lo enseñaban y le decían, ¿sabes qué? No debes de robar. Pero ellos robaban. ¿Sabes qué? No debes de mentir. Ellos mentían, hermano. Dice también en la ley, no debes levantar falso testimonio en contra de tu prójimo. Y ellos, hermanos, levantaban falsos testimonios en contra de los demás. Pero ellos decían, yo soy maestro de la ley, yo tengo la facultad de señalar el pecado de los demás. Y nadie puede señalarme a mí.
Ese era el pensamiento, hermano. Y fíjese que nuestro Señor Jesucristo, cuando entra en su ministerio a predicar, empieza su ministerio, hermano, se encuentra con fariseos, se encuentra con saduceos, hermano, que pues a ellos les molestaba lo que el Señor Jesús les enseñaba a las personas, porque como que chocaba mucho, hermano, la enseñanza de Jesús, que era la verdad, con la enseñanza de estos hombres que vivían una vida falsa, una vida como nosotros lo conocemos, ¿no? La palabra que puede resumir esto de una manera hipócrita, hermano, era como ellos vivían. Aparentaban ser unos, pero realmente por dentro eran alguien totalmente distinto. Y este tema, hermano, se desarrolla precisamente así con los fariseos, Jesús ante ellos. A lo largo del libro de Mateo, hermano, hemos venido viendo cómo el Señor Jesús enseña y las personas dicen, wow, Jesús tiene autoridad y sabiduría. Y su autoridad no es parecida a la de los fariseos. Las personas se daban cuenta de eso. Empezaron a hacer, hermano, como que un balance, ¿verdad? Escuchaban cómo enseñaba el Señor Jesús y ellos se ponían, oye, pero yo he escuchado que los fariseos nos han enseñado otra cosa. Y Jesús ahora nos enseña, pero Él nos enseña con autoridad. ¿Autoridad por qué? Porque Él vivía lo que enseñaba. Entonces eso podía mucho a las personas y las personas se daban cuenta de eso. Y a lo largo de estos capítulos que hemos estado estudiando de Mateo, hemos podido ver que en varias ocasiones los fariseos llegan a confrontar al Señor Jesús. Y en unas ocasiones buscaban como que querían encontrar algo en las palabras del Señor Jesús, como para poder señalarlo. Después empieza a aumentar más el sentir de los fariseos al verse acorralados ante la enseñanza del Señor Jesús, y dice la palabra de Dios que los fariseos, hermano, llegaron a un punto en el que conciliaron entre todos buscar cómo destruir al Señor Jesucristo. Y el Señor seguía hablando la palabra, hermano, seguía hablando la verdad. Y ahora va a enfrentar o va a confrontar a los fariseos con una verdad espiritual muy tremenda, hermanos. Y le voy a pedir que me acompañe en Mateo 21, versículo 28. Porque el Señor, hermano, ahora va a estar frente a los maestros de la ley, hermano, y los va a encarar de una manera muy tremenda. Yo quiero preguntarle algo antes de leer esta parte de la Escritura. ¿Usted cree que qué cree que sea mejor? ¿Confrontar o, ¿cómo se dice esta palabra? O evadir la realidad, hermano, la verdad o las circunstancias. ¿Qué cree usted que sea mejor? ¿Confrontar o evadir? Muchas veces, hermano, nosotros evadimos ciertas responsabilidades. Cuando hay alguien cuando tal vez hay alguien que tiene algo en contra de nosotros o nosotros tenemos algo en contra de alguien, es más fácil evadir, ¿verdad? Para no afrontar, no confrontar las circunstancias y la realidad. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos enseña, hermano, que Él siempre confrontó con la verdad. Para nosotros el pensamiento de confrontar es como que ir a pelear, pero no. O sea, confrontar es ir a aclarar con verdad y con un corazón dispuesto a cambiar, hermano, la forma de pensar o la forma de ser. Y el Señor Jesús, hermano, confrontaba con la verdad siempre. Nuestro Señor Jesús no evadió. Le vuelvo a repetir, los fariseos eran maestros, ellos enseñaban la ley de Dios. Y el Señor Jesús en la Escritura nunca nos habla que veía a los fariseos y decía, no, ¿saben qué? Yo mejor no me enfrento a ellos, no voy a pelear con ellos, mejor me voy por otro lado. Y la Escritura nunca nos dice, y Jesús evadió a los fariseos. No, al contrario,
Él confrontó, pero le vuelvo a repetir, no se refiere la palabra confrontar, no tiene que ver nada con pelear. En nuestro pensamiento luego es así, ¿no? Que no voy a confrontar porque no quiero pelear, pero la realidad es que no significa confrontación, no significa pelear. Pero el Señor, hermano, siempre habló verdad, confrontaba a las personas con la verdad. Y ahora, hermano, se encuentra con los fariseos ya muy molestos. Recordemos lo que hemos estado estudiando. Entró al templo, hermano. Les volteó las mesas a los que estaban vendiendo. Y le dicen, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y los fariseos ya no solo están molestos por la forma de enseñar del Señor Jesús. Ahora están molestos, hermano, porque los estaba acorralando con su verdad. Y le voy a pedir que me acompañe ahí en la Biblia. Dice el versículo 28, parábola de los dos hijos. Fíjese qué astucia, qué sabiduría del Señor Jesús al hablarle esto a los fariseos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El Señor les habla una historia de 2 hombres a los fariseos y está enfrente de ellos aquellos que acusan, aquellos que dicen, tú haces mal esto, tú haces mal el otro, tú estás mal en esto. La palabra de Dios dice esto. La ley de Dios dice esto. Aquellos que señalaban y señalaban. Y el Señor está frente de ellos y les dice, ¿saben qué? Hubo un padre de familia que tenía 2 hijos. Y este padre tenía un lugar a donde trabajar y envió al primero y el primero dijo, yo no quiero ir. Pero terminó yendo. Y el segundo dijo, sí voy a ir y no fue. Y les hace la pregunta a estos hombres y les dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y le dicen el primero, el que sí fue a hacerlo. Y les dice exactamente. Ustedes creen que porque enseñan no tienen necesidad de ser salvos. Ustedes creen que por ser de un linaje sanguíneo de Israel, ustedes no tienen necesidad de un Salvador. Pues quiero decirles algo y les habla acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a predicar arrepentimiento. Y las personas que ustedes han despreciado, las personas que para ustedes eran los que menos merecían el cielo, son los que creyeron. Las personas a las que ustedes han señalado, las personas a las que ustedes han juzgado, ellos han creído. Y les habla de los publicanos, ¿verdad? Ya hemos visto quiénes eran los publicanos. Aquellos que le cobraban impuesto a los judíos. Ellos siendo judíos les cobraban impuesto a los propios judíos, a los mismos de su pueblo. Y ese dinero que les cobraban se lo daban a los romanos. Entonces para ellos era algo despreciable esto. Para ellos era algo que no era bien visto. Y el pueblo judío, hermanos, veía a los publicanos de esta manera, como que los veían despreciables, porque decían, ellos nos quitan lo que tenemos, lo que trabajamos y se lo dan al imperio romano. Y ellos aparte nos imponen más impuestos los romanos. Entonces veían como traidores, vamos a decirlo, a los publicanos. Y ellos decían, los publicanos son los últimos que entrarán al reino de los cielos. Ellos no van a alcanzar misericordia,
¿Por qué? Porque nos roban a nosotros. Y después cita el Señor Jesús también, dice, las rameras, ellas van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque ellas eran personas despreciables para los judíos. Porque ellos decían, ellas están en fornicación, en pecado, ellas no merecen el cielo. Pero dice el Señor Jesús, ustedes han hecho de menos a todos ellos. Y ellos creyeron a la predicación de Juan el Bautista. Y los confronta de una manera muy tremenda, hermanos. Porque les dice, ustedes prácticamente han mandado al infierno a estas personas, pero ellos han creído. Ellos han creído en la palabra, ellos han creído en la predicación. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros hemos estado con un espíritu fariseo? ¿Alguna vez usted lo ha hecho? Condenar a alguien, juzgar a alguien por las acciones que hace y no tomar en cuenta mis propias acciones. Hay veces que vemos a alguien, hermano, que falla, que no cambia, que sigue haciendo ciertas manías. Y es más fácil tomar un espíritu fariseo en nosotros y señalarlo y decirlo, pues él no cambia, Dios no lo va a perdonar, Dios no va a hacer algo en él. Es más fácil hablar de esta manera en vez de decir que Dios tenga misericordia de él, porque yo también tengo errores, porque yo también fallo. Y los fariseos, hermanos, no hacían eso. Los fariseos simplemente señalaban. Los fariseos simplemente decían, tú no eres digno, tú no mereces, tú no debes estar aquí. Ellos hacían eso, el dedo señalador. Pero Jesús viene y les dice, ustedes no han creído verdaderamente en Dios. Ustedes son como estos dos hijos de esta parábola. Ustedes son aquellos que dicen, sí voy. Aquellos que dicen, la palabra de Dios me dice, no robarás. Sí, no voy a robar, pero ustedes roban. La ley de Dios me dice, no debo de mentir. Y ustedes dicen, amén, no voy a mentir, pero ustedes mienten. Ustedes no han creído en la palabra. Ustedes no han querido obedecer la palabra. Pero se jactan de ser maestros y de señalar a todos los demás diciendo que tienen errores. Y el Señor Jesús, hermano, confrontó a los fariseos. Vuelvo a lo mismo, no les vino a decir, ustedes son de lo peor, se van a ir al infierno, ustedes, ¿qué hacen aquí? Los sacó a patadas, nunca hizo eso, se agarró a golpes con nadie, nunca hizo eso. Pero les decía verdades, hermano, les decía verdades. Generación malvada, generación perversa, generación de víboras, les decía el Señor. Para nosotros a lo mejor diremos, ay, esos son insultos, pero Él les hablaba, hermano, una verdad. ¿Por qué? Porque ellos eran fariseos, hermano, porque sus padres eran fariseos y como que se venían pasando ese cargo. Por eso les decía, oh generación adúltera, oh generación de víbora. Sus padres señalaban a todos y como sus padres eran fariseos, ahora ustedes también lo son. Ustedes siguen haciendo lo mismo, son una generación malvada. De generación en generación ustedes van haciendo el mal. Les estaba hablando una verdad el Señor Jesús. No los estaba insultando. Les hablaba una verdad. El Señor Jesús, hermano, confrontaba la realidad de estos hombres. Y yo quiero que podamos nosotros, hermano, poder meditar en nuestro corazón. Es necesario, hermano, confrontar las situaciones, pero confrontar con la verdad de la palabra, confrontar con la verdad de Dios, con un discernimiento espiritual, con sabiduría de lo alto. Porque si no lo hacemos de esta manera, nosotros seríamos aquellos que simplemente señalamos, aquellos que seríamos simplemente prejuiciosos.
Si usted va a exhortar a alguien, si usted va a aconsejar a alguien, háganlo con la palabra, hermano. Porque la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es la que da vida, la palabra de Dios es la que endereza nuestros caminos. Pero hay veces, hermano, que nosotros podemos aconsejar o exhortar con nuestra propia prudencia y hasta regañar, ¿verdad? Y decirle, estás mal y todo lo que haces está mal, todo lo que haces está mal. Y hasta enojarse uno y decirle, es que entiende que estás mal. Y sabe, si nosotros actuamos de esa manera, seríamos como un fariseo, hermano, que simplemente señala con el dedo, pero que no quiere aceptar que también él es juzgado por Dios. Pero cuando uno, hermano, aconseja con la palabra, con sabiduría de lo alto, con sabiduría de Dios, cuando uno, hermano, exhorta con la palabra, con discernimiento que proviene de Dios, hermano, uno tiene la certeza de que no soy yo el que está hablando, no son mis emociones, no es mi palabra, es Dios el que habla. Y de esa manera es como nosotros debemos de confrontar las realidades, hermano. Que hay alguien que no cambia y es de doble ánimo en las cosas de Dios, con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, y nosotros queremos exhortarle, es necesario hacerlo con la palabra de Dios. Porque si no, simplemente lo que haríamos es irlo a juzgar y a señalar carnalmente. Pero sin embargo, si llegamos y le decimos, mira, la palabra de Dios habla esto. No podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. No podemos ser tibios. No puedes combinar, no puedes estar en los dos bandos. Lo que leíamos hace ratito en el tiempo de ofrendas, ¿verdad? No podemos servir a dos señores. No puedes servir a la riqueza hacia Dios, porque o quedarás mal con un señor o quedarás mal con el otro. No vas a quedar bien con los dos. Pero eso es una exhortación de la palabra. Esa es una verdad bíblica, hermano. Y esto es lo que hacía el Señor Jesús con los fariseos y con todas las personas. Les hablaba una verdad escritural. Y eso es algo que nosotros debemos hacer, hermano. Cuando nosotros vayamos, vuelvo a repetirle, cuando nosotros vayamos a aconsejar a alguien, a exhortar a alguien, hagámoslo siempre, siempre con la palabra. Pero antes de esto, hermano, antes de llegar al punto de exhortarle con la palabra, ¿sabe qué también debemos de hacer? Orar. Señor, me has puesto a esta persona y he visto esto. Que es una persona, Señor, que está jugando con tu palabra, está jugando con lo que concierne a ti. Y lo has puesto en mi camino y siento de hablarle. Pero, Señor, pon palabras en mi boca. Muéstrame qué palabra de la Escritura tengo que hablarle. Porque hay veces, hermano, que nosotros podemos usar la palabra a nuestra conveniencia. Yo veo que él que le gusta tomar y viene a la iglesia, pues voy a buscar versículos que hablen acerca de que es malo emborracharse. Lo estoy haciendo carnal, aunque voy a usar la palabra, pero lo voy a hacer carnal, porque yo estoy buscando cómo hablarle. Entonces, antes de hablar una verdad escritural, hermano, nosotros debemos orar. Señor, ¿qué le debo de hablar a mi hermano? Señor, dame una palabra, una cita bíblica, un texto bíblico o varios textos, Señor, para poder hablarle, para poder aconsejarle, para poder ministrarle. Pon tú las palabras en mi boca. Muéstrame, Señor, maravilloso, las citas bíblicas que le pueda hablar. Y aun si en mí hay emoción y sentimiento de querer enojarme, de querer molestarme y exaltarme,
Dame cabalidad, Señor, y sabiduría. Quiero confrontar con una verdad que tú me hayas hablado, no con una verdad que yo haya buscado. Porque nosotros podemos hacer eso, buscar verdades bíblicas y acomodarlas a nuestro parecer para hablar y regañarle a alguien. Pero eso era lo que hacían los fariseos, hermano. Habíamos estudiado anteriormente en otros capítulos que los fariseos decían: la ley me dice que no debo de matar y yo nunca he matado a nadie, yo soy alguien justo. Ellos hacían eso, acomodaban la palabra de Dios a su parecer, a su conveniencia. Eso es un espíritu fariseo, hermano. Alguien que sí conoce la palabra, conoce las verdades de la palabra, pero las acomoda a su conveniencia o a su favor. Y hay veces que podemos usar la palabra para señalar a alguien más y para herir a alguien más, para condenar a alguien más. Por eso le vuelvo a repetir, es importante que antes nosotros oremos y pidamos dirección a Dios. Si usted recuerda a nuestro Señor Jesucristo, Él antes, hermano, de ir a las multitudes, de ministrarlas, de enseñarles qué hacía, subía al templo aparte y oraba. Muy de mañana, Él se levantaba y oraba a Dios, a su Padre, tenía comunión con el Padre. Entonces ya descendía a las primeras horas del día, Él ya descendía, después de haber orado, descendía y entonces empezaba a atender a las multitudes. Porque tal vez podían venir multitudes en decirle: Señor, necesito que ores por mi hijo, necesito que ores por mi esposa, necesito que ores por mi matrimonio, necesito que ores por mi vecino, porque tenemos este problema, porque tenemos este otro problema. Y el Señor pudo haber actuado, hermano, como nosotros lo haríamos si no tenemos comunión con el Señor. De una manera que exponemos verdades bíblicas, pero no fuimos dirigidos. Y el Señor nunca actuó así. El Señor siempre lo dirigió el Padre, hermano. Y de repente he escuchado: no, yo sí le voy a decir sus verdades a tal persona. Y ya hasta tengo las citas para hablárselas. Momento. Necesitas primero que el Señor te guíe. ¿Qué es lo que vas a hablar? Porque si lo haces llevando citas bíblicas, aunque lleves las citas bíblicas, pero lo haces en tu propia carne, estás actuando con un espíritu fariseo. Simplemente lo que vas a ir a hacer, en vez de confrontar con la verdad, simplemente lo fuiste a criticar. Y eso es lo que el Señor no quiere. Cuando el Señor está frente a los fariseos, hermano, los confronta con la verdad y les dice: ustedes dicen que hacen, pero su corazón realmente está apartado de Dios. Y es lo que aquí les dice, hermano. Dice en el 31: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Aunque ellos vieron que estas personas, que eran las más indignas, creyeron a la predicación, aún ellos no quisieron creer y endurecieron su corazón. Y no creyeron al mensaje de Juan ni a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Endurecieron su corazón, hermanos. Y si de por sí esta confrontación con los fariseos ya fue fuerte, hermanos, lo que sigue después es aún mayor. Pero nos damos cuenta, o nos vamos a poder dar cuenta, hermano, que nosotros podemos hablar verdades profundas cuando somos dirigidos por el Padre, hermano, por el Espíritu Santo. El Señor está confrontando aquí con una verdad a los fariseos, pero lo que posteriormente les va a hablar, hermano,
nos hace darnos cuenta que verdaderamente el Señor, hermano, estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. El versículo 33 dice: los labradores malvados. Oíd otra palabra, otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Hasta ahí tantito, hermano. Ahora el Señor, hermano, ya les habló una verdad. Les dijo: ustedes, fariseos, señalan, juzgan. Ustedes, fariseos, han puesto como niveles en las personas: este sí merece el cielo, este no lo merece. Este merece el reino de Dios, estos no lo merecen. Y ustedes han querido juzgar a los demás. Y ahora les habla una verdad aún más profunda. Y esto es algo que yo no sé si usted lo ha experimentado, pero es algo maravilloso, hermano, lo que está aquí haciendo el Señor Jesús, porque hay veces que el Señor nos envía, hermano, a hablar con alguien, lo que hablábamos hace un momento, a ministrarle a alguien. Hay veces que el Señor nos envía y nos guía y nos pone palabras, hermano, y nos muestra en su palabra cómo hablarle. Y de repente llegamos y le hablamos y le ministramos y le exponemos las verdades que están en la palabra de Dios. Pero de repente, hermano, el Espíritu Santo nos guía y empezamos a hablar profundamente de lo que hay en su corazón de las personas. Nosotros sin saber, hermanos, muchas veces lo que ellos han vivido, lo que ellos han pasado. Le vuelvo a repetir, no sé si usted lo ha experimentado. Y el Espíritu Santo nos empieza a poner palabras en nuestra boca y de repente vemos que se empiezan a quebrantar. ¿Por qué? Porque dicen: pero ¿cómo? Me habla de mi vida personal. Y el Señor Jesús aquí está hablando, les expuso una verdad, confrontó a los fariseos con una verdad, pero ahora fue más profundo. Aquí les vuelvo a hablar de otra historia y les dice: hubo un hombre que tenía una viña y rodeó toda esa viña y mandó a trabajadores a esa viña. Pero después estos trabajadores se quisieron adueñar de esa viña. Y entonces dice la palabra que aquel dueño envió a algunos de sus trabajadores a recoger los frutos. ¿Y qué le hicieron los que estaban en la viña? Dice que a unos los golpearon y a otros los mataron. ¿Y saben qué verdad les estaba hablando con esto, hermano? El dueño representa a Dios, hermano. El dueño de la viña aquí de la parábola representa a Dios. Los que trabajaban en aquella viña representa al pueblo de Israel. Y aquellos a los que el Señor mandó a recoger los frutos representa, hermano, a los reyes, a los jueces, a los profetas. El pueblo de Israel hizo lo que quiso con la viña del Señor, hermano. Los introdujo a una tierra prometida. Y el Señor les dijo: no se hagan conforme a los pueblos de esa nación, porque ellos son idólatras, porque esos pueblos los van a corromper a ustedes. Ustedes son un pueblo aparte, un pueblo escogido.
Como lo estudiábamos el sábado pasado. Ustedes están en la tierra, pero ya no pertenecen a esta tierra. Son pueblo mío. No se corrompan con lo que los otros pueblos, con las costumbres de los otros pueblos. Y esa tierra prometida era la viña, hermanos, que el Señor se las dio. Y sabemos la historia, que hicieron lo que quisieron con aquella tierra. Se fueron en pos de otros dioses, adoraron a otros dioses, metieron en el templo, hermano, imágenes de dioses ajenos. Se corrompieron, hermano, el pueblo de Israel. Entonces el Señor envió jueces para que juzgaran al pueblo. Pero venía un juez. El pueblo de Israel clamaba porque llegaba un pueblo, hermano, los sometía, los hacía sufrir y clamaban a Dios, y el Señor enviaba a un juez para librarlos de la opresión de los otros pueblos. Y entonces decían, sí, vamos a buscar ahora a Dios, porque Él es Dios. Pero moría aquel juez y el pueblo otra vez se iba, hermano, en pos de otros dioses ajenos. Y a volver a hacer las costumbres de aquellos otros pueblos. Y entonces venía otro pueblo, hermano, se levantaba otro pueblo y venía y sometía al pueblo de Israel y los hacía sufrir. Y nuevamente el pueblo de Israel clamaba, y Señor, ten misericordia de nosotros. Y enviaba a otro juez para librarlos, para llevarlos a la batalla. Ganaban en la batalla y el pueblo de Israel nuevamente decía, Dios es Dios grande, vamos a buscarlo a Él. Pero moría aquel juez y volvían a hacer lo que quería el pueblo de Israel. Entonces empezó a enviar a profetas, hermano. Y a estos profetas no los recibían. Usted, si ha leído el libro de Jeremías, al profeta Jeremías no lo querían. El pueblo de Israel no lo quería. El rey de Israel y de Judá no lo querían. ¿Sabe por qué? Porque decían, yo no quiero que venga Jeremías porque solamente nos viene a profetizar males. Solamente profetiza en contra de nosotros, no a favor de nosotros. Yo no quiero a Jeremías. Voy a levantar mejor a un profeta de mi gusto, que él me profetice cosas buenas para mí. Y dice la palabra de Dios que a ese profeta que quisieron imponer, no pudo profetizar cosas buenas. Lo encontramos en el libro de los jueces, que fue Balaam. Y ese era el pensamiento. Entonces, esta viña, hermano, esta parábola, habla más profundo de cómo era el pensamiento de los fariseos, de cómo era su corazón, cómo es el espíritu fariseo. Dice, vinieron los trabajadores del dueño, y a unos lo golpearon y a otros los mataron. Y si vemos la historia, hermano, lo que le hicieron a los profetas. ¿Qué le hicieron al último profeta? ¿Quién fue el último profeta, hermanos? Lo estudiamos al principio de Mateo. No, el último profeta, hermano, que Dios levantó fue Juan el Bautista. ¿Y qué le hicieron a él? Lo decapitaron. Entonces, estos trabajadores, los cuales iban a recoger los frutos, hermano, para llevárselos al dueño, representan a los jueces, representan a los profetas. Elías, hermano, dice la palabra de Dios, el profeta Elías, dice que él se fue, hermano, a esconder a una cueva, porque habían matado a todos los demás profetas, y él decía, yo soy el único profeta de Dios que queda. Y él se fue a refugiar. Y esta parábola representa todo esto, hermanos. Y les está hablando a los fariseos que ellos, hermano, en su pensamiento, en su corazón duro, nunca quisieron a Dios. Hablaban de Dios, conocían lo que Dios había hecho, pero realmente nunca quisieron a Dios, hermano. Y esta parábola es bien tremenda porque los está confrontando con una verdad bien tremenda. Dice en el 36,
envió de nuevo otros siervos. Los primeros representaban a los reyes, a los jueces. Estos otros siervos de los cuales está hablando el versículo 36 representan a los profetas. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, pero dice aquí que les hicieron de la misma manera. ¿A qué enviaba a los jueces el Señor? A juzgar al pueblo de Israel, a librarlos. ¿A qué envió a los profetas el Señor al pueblo de Israel, hermano? A hacerles ver al pueblo de Israel que enderezaran su camino, que volvieran a la senda antigua. ¿Cuál era la senda antigua? Creer en la ley que el Señor les dio por medio de Moisés. Vuelvan a la senda antigua. Y nunca lo hicieron. Arrepiéntanse en polvo, en ceniza, y regresen nuevamente su rostro a Dios. Reconózcanlo en todos sus caminos. A eso envió a los profetas, hermano, a hablar al pueblo de Israel. Pero dice que el pueblo de Israel hizo con ellos lo mismo que con los primeros. Los apedrearon, los golpearon, no los aceptaron y algunos hasta los mataron. Y después, fíjese cómo profundiza el Señor Jesús, hermano. Dice, finalmente les envió a su Hijo, diciendo, tendrán respeto de mi Hijo. ¿Y qué profundidad está hablando aquí el Señor Jesús? A mis jueces, a los reyes que yo levanté, a mis profetas no los oyeron. Ok. Enviaré a mi Hijo Jesús. Y sabemos la historia, cómo ha continuado hasta estos momentos, ¿verdad? Que no recibieron al Señor Jesús, no lo aceptaron, lo mataron. Y fíjense, dice el 38, mas los labradores cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora, hermano, el Señor Jesús les habló una verdad. Pero ahora esa verdad la profundizó y les dice, ustedes eran como, en la primera historia, eran como aquel hijo que dijeron, yo sí voy a obedecer a mi padre, y no lo hicieron. Ustedes son así. Ustedes que dicen que no debe de robar, roban. Ustedes que dicen que no levantarás falso testimonio, ustedes lo hacen en contra de los demás. Pero ahora les hace ver y les dice, ustedes que hacen todo esto, lo han hecho por generaciones. Nunca han aceptado la palabra de Dios. Ustedes fariseos, ustedes pueblo de Israel, que han creído que por tener linaje sanguíneo de Israel, de las 12 tribus de Israel, ustedes creen que son merecedores del reino. Pues quiero decirles que nunca han querido el reino, nunca han querido al rey. Y el rey ha enviado una y otra vez hombres y mujeres que les hablen, para que ustedes se den cuenta, y ustedes no los han aceptado. Y ahora envía a su Hijo. Y ustedes harán con él lo mismo que han hecho con todos los profetas. Y aquí les dice esto. Que sacaron al Hijo, en esta historia sacaron al Hijo, lo mataron. Y aquí a este Hijo representa, no necesitamos, hermano, como que buscar más. Es claro, está hablando de él mismo. El hijo del dueño de la viña, del cual está hablando aquí el Señor, representa al mismo Señor Jesús. Amén. Él vino a predicar igual que Juan el Bautista, ¿verdad? Gloria. Arrepiéntanse.
Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y no lo oyeron. Profundizó en el pensamiento de los fariseos. Porque ellos decían, nosotros no somos asesinos. La ley me dice que no debo de matar. Yo nunca he matado, soy alguien justo. Pero ahora les dice, pero en su pensamiento y en su corazón está el ser asesinos. Y ellos, y el Señor Jesús está hablando del mismo. Al hijo del dueño lo van a matar. En pocas palabras les estaba desnudando su corazón. Ustedes van a hacer esto conmigo. Ustedes, fariseos, ustedes que señalan, ustedes, que dicen que no han matado a nadie, que son personas justas, ustedes van a matarme. Me van a entregar para que yo muera. Ustedes, maestros de la ley, van a hacer esto en mí. Y si usted se da cuenta, hermano, la confrontación que el Señor está haciendo habla una verdad, pero es guiado por el Espíritu y profundiza más en lo que hay en la vida de las personas. No solo se trata, hermano, de decir, yo veo que ese hermano es bien de doble ánimo, a veces está gozoso, a veces no, a veces, pues yo voy a hablarle la palabra. No solamente se trata de eso. Cuando uno va y confronta, hermano, el Espíritu Santo nos guía y nos hace ver por qué es que es de esa manera. ¿Por qué es su pensamiento así? ¿Por qué es su corazón así? Por eso la palabra sí nos insta, hermano, a confrontar, pero con una verdad bíblica, con sabiduría de lo alto. Pero sobre todo, hermano, que vayamos guiados por el Espíritu Santo. Que Él ya nos haya hablado, vas a hablar esto. Yo pondré palabras en tu boca, pero... Y nos lleva a citas bíblicas el mismo Señor. Porque Él dice la palabra que Él, hermano, conoce las intenciones del corazón. Y les desnudó sin darse cuenta a los fariseos, hermano. Les estaba desnudando su corazón totalmente. Ustedes son asesinos potenciales. No han hecho tal vez ese mal, pero ustedes me van a entregar para que yo sea muerto. Fíjese ahora el 39, dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. 40, fíjese ahora, la confrontación, hermano, nos habla una verdad, profundiza en las intenciones del corazón, pero también les hace ver las consecuencias de los actos. No solo se trata de llegar y regañar y vámonos, no. Cuando uno es guiado por el Espíritu, hermano, también habla las consecuencias. Dice el 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y los fariseos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hay una consecuencia, ¿verdad? Y parte, hermano, de que usted y yo seamos alcanzados, de que seamos parte de la iglesia de Dios. Este pasaje nos está indicando cómo fue que nosotros pasamos a formar parte de la viña del Señor, hermano. La viña les fue quitado a los primeros que mataron a los siervos del dueño y aún a su hijo. Dice, y se le fue dado a otros siervos que sí den el fruto. La iglesia, hermano, representa a estos últimos siervos que sí dan el fruto, hermano. La iglesia, hermano, dice la palabra de Dios, nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. La otra vez hablábamos acerca de los frutos. ¿Qué frutos le daremos al Señor? ¿Qué frutos encontrará en nosotros? Lo hablábamos aquí hace 15 días, un miércoles. ¿Qué frutos hallará en mí el Señor Jesús cuando Él venga? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dar, nosotros somos esos siervos que debemos dar el fruto al Señor. Frutos de labio que confiesen su nombre. En nosotros debe de abundar los frutos del Espíritu, hermano.
Que el Señor, veíamos en la maldición de la higuera, ¿verdad? Cuando el Señor diga, yo quiero ver qué frutos tiene mi hija, qué frutos tiene mi hijo, qué frutos tiene. Que no nos encuentre secos. Y esta última parte, hermano, nos habla de cómo la iglesia ahora, hermano, está en la viña del Señor. Ahora trabaja en la viña del Señor, la iglesia, para dar frutos. Amén, gloria a Dios. Porque los primeros, hermano, no lo quisieron aceptar. Los primeros no quisieron al dueño. No le obedecieron. Pero ahora que nosotros estamos aquí, hermano, es importante que nosotros demos frutos. Y fíjese lo tremendo, si nosotros no diésemos frutos, hermano, seríamos como los fariseos. Seríamos como los fariseos. Aquellos que golpearon a los siervos, no se alcanza a ver bien la imagen, pero ahí están golpeando al primer siervo. Y en esta última, al hijo lo mataron, al hijo del dueño de la viña. Y nosotros fuimos, hermano, ahora traspuestos a la viña del Señor. Nosotros que no valíamos, hermano. Nosotros no tenemos un linaje judío. Nosotros, hermano, muchas veces, y no lo digo en una manera de burla ni nada, pero muchas veces, hermano, nosotros no somos grandes sabios, no tenemos grandes posesiones, no tenemos riquezas. Hay veces, hermano, que vamos al día, o a veces que hasta menos que el día llevamos en la bolsa. Éramos indignos, tal vez éramos de lo peor, hicimos de lo peor anteriormente, y el Señor tuvo misericordia y dijo, yo le daré mi viña a otros siervos que sí me entreguen frutos. Y para gloria de Dios, no a gloria a nosotros, para gloria de Dios, hermano, que es bien difícil predicarle a alguien porque no quieren aceptar el evangelio. Pero para gloria de Dios, hermano, de repente le compartimos a alguien y recibe a Cristo y recibe la palabra y damos frutos, hermano. Aunque nosotros no vengamos de un linaje, un linaje que eran millonarios anteriormente y que tienen posesiones de oro y tienen terrenos aquí y allá y en otros países, nosotros tal vez no tenemos nada de eso. Éramos lo vil, lo menospreciado de la sociedad, y delante del pueblo judío y delante de Dios éramos lo peor, éramos sus enemigos. Pero dice, ellos me recibieron en su corazón, yo regeneré su mente y su vida, a ellos los traspaso a mi viña, para que ellos, mi iglesia, mi pueblo adquirido a precio de sangre, me dé frutos. Y nosotros, hermano, ya no debemos, o ya no vamos a ser, no debemos de ser como los fariseos que aún mataron al Hijo de Dios. Para nosotros el Hijo de Dios, hermano, es lo más precioso. Para nosotros el Hijo de Dios es nuestra gloria, es nuestro Salvador. El Hijo de Dios es nuestro Hacedor. Es lo más importante. Nosotros que trabajamos en la viña del Señor, hermano, para nosotros que el Señor, como aquí en esta historia, que el Señor viniera a la viña, para nosotros es de gozo, es de fiesta, ¿verdad? Para nosotros cuando hacemos un servicio en la casa del Señor, delante de la presencia del Señor, decimos, hacemos fiesta. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está con nosotros, porque el Hijo del dueño, del Señor de señores, del Rey de reyes, está con nosotros. Nosotros le hacemos fiesta, estamos en su viña ahora del Señor, y ahora nosotros valoramos al Rey de reyes que por amor a nosotros murió. Amén, amén, gloria a Dios. El Hijo al cual mataron en esa viña, hermano, representa al Señor Jesús. Aquellos que trabajaron primeramente en la viña, hermano, el pueblo de Israel, no lo recibió. Pero nosotros, hermano, le hemos recibido en nuestro corazón. Amén. Y Él nos ha recibido como pueblo suyo.
Muchas veces nos pueden decir que nosotros no tenemos valor, hermano, pero hay un valor incalculable el cual el Señor ha puesto en nosotros, porque nos ha enviado a su Santo Espíritu, hermano, y no hay moneda, no hay valor numérico, hermano, no hay valor de posesión más grande que el tener a su Santo Espíritu en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y esta realidad era con la cual el Señor estaba confrontando al pueblo de Israel. Le daré mi viña a alguien más que sí me dé frutos. Pero ahora nosotros nos debemos de preguntar, hermano, ¿qué frutos estamos dando? Ahora nosotros que estamos en la viña, no vamos a criticar al pueblo judío que les fue quitada la viña. Nosotros no vamos a hacer eso, pero sí nos debemos de preguntar unos a otros qué frutos nosotros estamos dando. Somos como, vamos a decir, somos como un árbol frutal. Y usted sabe que hay árboles frutales, hermano, que no dan fruto. Compramos una pequeña, ¿cómo se llama? De uvas, la de la planta, ¿cómo se llama? Una vid. Y cuando se compró hasta tenía sus uvitas, ¿verdad? Y el Señor nos dijo, no, pues ya nada más trasplántenla y va a dar y va a crecer. Y creció. Yo nunca vi ninguna uva. Esas que tenía se cayeron mejor y nunca dio. Y hay veces que podemos ser nosotros así, hermano. Y con su palabra el Señor nos confronta. ¿Qué frutos? Porque el Señor quiere que nosotros demos frutos, hermano. Para eso nos ha puesto en su viña. Aquí la Escritura nos los está diciendo. Traeré otros siervos que trabajen en mi viña y que sí me den fruto. Nosotros somos esos siervos que estamos en la viña del Señor y ahora nos confronta con su palabra y nos dice, pero ¿qué frutos estamos dando? Continúo para ir acabando, dice el 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está hablando del mismo. El 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. ¿De quién? De Él. Los frutos que nosotros damos, hermano, Él viene a buscar frutos en nosotros, pero los frutos no son nuestros. Los frutos son de Él porque es su Santo Espíritu obrando en nosotros. Por eso le decía, cuando nosotros vamos a confrontar a alguien, hermano, hablarle una verdad bíblica, nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque todo lo que nosotros hacemos es de Él, hermano. Todo es de Él. Si esa persona entiende y dice, sí, me voy a sujetar y voy a ir a la iglesia y voy a empezar. Pues no fue fruto mío. El Señor dio un fruto en mí. Ese fruto es de Él. Me usó a mí para dar un fruto, pero el fruto es de Él. Por eso aquí dice, se lo daré a gente que sí dé fruto, que dé fruto de Él. Luego dice el 44, y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El 45, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice allí? Entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Los sacerdotes, los fariseos, hermano, entendieron estas dos historias, hermano, y entendieron que se estaba refiriendo a ellos. Pero dice la Escritura que aún ellos viendo no iban a darse cuenta, hermano. Pero quiero que podamos nosotros meditar un poquito. Nosotros, hermano, no éramos contados para estar en la viña del Señor. La viña se le fue dada a alguien, al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Está la promesa desde Abraham para el pueblo de Israel. Pero dice, ellos no dieron fruto.
Ellos, hermano, no oyeron la voz de Dios cuando les hablaba a través de los jueces y a través de los profetas. No oyeron la voz de Dios. Y dice, pero ahora se la daré a otros, a otra gente. No menciona, se la daré a tal pueblo, se la daré, no, simplemente dice, se la daré a otra gente. ¿Sabe por qué dice a otra gente? Porque representa, hermano, a todas aquellas personas que alrededor del mundo creemos en Él. Pueden ser de África, de Asia, de Europa, de continente americano, pueden ser españoles, pueden ser personas como nosotros que somos criollos, hermano, de cualquier nación. O como bien muchas veces se le dice, de cualquier raza también. No me gusta mucho a mí usar esa expresión, pero la usan de esa manera. Pero de cualquier tipo de persona. De cualquier tipo de persona. El Señor no dice, se la daré a un pueblo que tenga riquezas para que pueda trabajar mi viña. No. Habla de cualquier lugar. Puede ser que tenga o no tenga recursos, pero el Señor dice, ellos estarán en mi viña y me darán frutos. Y qué hermoso es cuando uno de repente va a pueblos, hermano, y ver los frutos de aquellos que están en la viña del Señor, hermano. Y en lugares donde tal vez no hay mucha economía, y los frutos que le dan al Señor. Porque el Señor dice, yo se la daré a gente de cualquier lugar, de cualquier estrato social, que me darán fruto. Y el Señor nos ha puesto en la viña, hermano. En la viña para dar fruto de Él. Es un ejemplo. Si usted tiene un árbol un árbol frutal en su casa, los frutos que dé son de usted, porque el árbol está en su casa, no son de su vecino, ¿verdad? Son de usted. Aunque los dio el arbolito, nacieron del arbolito, pero son de usted, porque usted es el dueño de ese árbol que está en su casa, hermano. Es lo que está diciendo aquí el Señor, que nosotros daremos frutos de Él, porque nosotros estamos en su viña. Entonces, hermano, estas dos historias que el Señor les habló a los fariseos fue para confrontarlos con una verdad, pero también para hacernos notar a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, hermano, que el Señor, hermano, quiere que nosotros demos fruto. Que nuestros frutos no sean como el de los fariseos. Que nuestros frutos sean frutos que provengan de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.